Este vídeo es sobre el funcionamiento del mercado, pero en este caso lo que vamos a ver es cómo afectan diferentes factores sobre la oferta. Ya hemos visto anteriormente cómo afectaban sobre la demanda. Vale, en este caso, en los anteriores hemos visto el mercado de manzanas. Bueno, vendría a ser lo mismo, pero en este caso voy a utilizar el de coches, pues por hacer algo diferente. Vale, pero en teoría el funcionamiento sería el mismo. Entonces, en este caso, las cantidades que se van a ofrecer sí que las he mantenido, que serían 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, pero en este caso serían coches en vez de kilos de manzanas, como veíamos anteriormente. Y los precios sí que han variado, por a ver, porque el coche no puede valer 1 euro, pero pues hemos puesto diferentes precios. Vamos a imaginar que el coche, en el mercado hay un tipo de coche y que todas las empresas producen más o menos ese coche y que los precios van a ser 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000. Vale. Para un mismo coche, si el precio es de 30.000, en un primer momento vemos que a 30.000 euros los productores están dispuestos a vender hasta 3.000 coches. Vale. Entonces, este punto va a ser el que tomemos como punto inicial, como punto de partida. Los movimientos y los efectos que vamos a ver van a ser, voy a prestar primero atención a los efectos que hagan que aumente la cantidad ofertada. Entonces, ¿qué puede hacer que aumente la cantidad ofertada? Pues en primer lugar, el precio puede hacer que varíe la cantidad ofertada. Ahora vamos a ver en qué sentido. Si el precio aumenta, si aumenta el precio al que se venden los coches, vale, lo primero tenemos que ir, igual que hacíamos en el caso de la demanda, tenemos que ir a los ejes. ¿Qué tenemos en los ejes? Cantidad, ¿vale? No es el precio de los coches, claramente. Y precio, que sí que es el precio de los coches, ¿vale? Pues si teníamos que el precio inicial de los coches era 30.000 y ese precio pasa a 40.000, por lo tanto, aumenta el precio, que es lo que estamos representando, vemos que para 40.000 euros, a un precio de 40.000 euros, los productores ya no quieren producir solo 3.000. Ahora van a querer producir 4.000 coches. Entonces vemos cómo hay un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Y pasamos del precio inicial a un nuevo, oye, del punto inicial, que era que a 30.000 euros se vendían 3.000 coches, a un nuevo punto que nos dice que a 40.000 euros, porque el precio ha subido, se van a vender, se van a querer vender, se van a ofrecer en el mercado 4.000 coches. Vale. El movimiento a lo largo de la curva de oferta solo ocurre con las variaciones del precio. ¿Por qué? Porque está en uno de los ejes y en el otro es en el que vemos los efectos. O sea, que al variar el precio, los movimientos son a lo largo de la curva de oferta. Si el precio hubiera bajado, pues lo que tendríamos es que de 30.000 igual pasaba a 20.000 el precio y por tanto la cantidad veíamos un movimiento a lo largo de la curva de oferta hasta 2.000 coches vendidos y ofrecidos. Vale. Siguiente, los costes de producción. Los costes de producción, ¿qué son los costes de producción? Los costes de producción son los costes de los factores productivos. Como factores productivos, ¿cuáles tenemos? Tierra, trabajo y capital. Tierra, ¿qué era? Las materias primas. Por ejemplo, pues los coches, si se hacen con metal, se aumenta el coste del metal. Si se hacen con plástico, se aumenta el coste del plástico. ¿Vale? Pues se aumenta el acero, se aumenta el coste del acero. Entonces, si aumentan esos costes o si disminuyen, eso es el coste de producción. En este caso vamos a verlo, en primer lugar, con una disminución. ¿Qué más costes? Hemos dicho que los costes son tierra, trabajo y capital. Trabajo, si por ejemplo el coste de pagar a un trabajador disminuye, pues estamos en la misma situación. Eh, es una reducción del coste. Y por último, teníamos el capital, pues si el precio, imaginad todas las máquinas que hacen falta para producir los coches, si el precio de esas máquinas disminuye, vamos a tener una reducción de los costes. En este caso, por ser igual el más sencillo, me voy a centrar en el de las materias primas, como puede ser el acero o el metal o el plástico para producir estos coches. Vale.
Si este coste de la materia prima disminuye, si el coste del metal disminuye, ¿qué va a pasar? Las empresas, ¿qué es lo que buscan siempre? Las empresas lo que buscan siempre es el beneficio. ¿Y el beneficio de qué se compone? De ingreso total menos coste total, que esto ya lo hemos visto. Entonces, si el coste total disminuye, los beneficios, el ingreso total en principio es el mismo, los beneficios van a aumentar. ¿Vale? Entonces, si los beneficios en un mercado aumentan, va a haber va a haber más productores dispuestos a ofrecer ese producto, a entrar en ese mercado. Vale, entonces disminuye, por ejemplo, el precio del acero para producir los coches. Vale, si disminuye el precio del acero, hemos visto que el beneficio va a aumentar y va a haber más empresas dispuestas a ofrecer, a vender coches, a producir y a vender coches, porque es más barato producir coches. Entonces, la cantidad va a aumentar. Si entran más empresas a vender coches, la cantidad va a aumentar. Igual aumenta hasta 4.000. ¿Qué ocurre? Que si aumenta esta cantidad, vale, pues vamos a ver qué más datos tenemos en el gráfico. Pues tenemos la cantidad por un lado y el precio por otro. ¿Nos dicen en algún momento que el precio ha variado? No, el precio sigue siendo el mismo. El precio, si el coche se vendía a 30.000 euros, se va a seguir vendiendo a 30.000 euros. Lo único que a 30.000 euros, como ha bajado los costes, pues a 30.000 euros se van a querer vender más coches porque el beneficio es mayor. Ingreso total, ¿qué es el ingreso total? El ingreso total es el precio por la cantidad. Entonces, vale, si el precio sigue siendo igual, pues tenemos 30.000 euros que se siguen vendiendo los coches a 30.000 euros, pero como es más barato producirlos, pues van a querer vender hasta esta cantidad. Entonces, vemos cómo este punto está fuera de la curva de oferta. ¿Por qué? Pues ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si en vez del precio fuera de 30.000 euros, como los costes son menores, qué pasa si el precio fuera inicialmente de 20.000 euros? Pues que a 20.000 euros en un primer momento deseaban producir 2.000, pero como el precio y como los costes han bajado, ahora desean producir 3.000, porque sigue saliendo más barato. ¿Qué ocurre? Que para cualquier nivel de precios, si los costes disminuyen, el beneficio aumenta. O sea, si yo tengo un precio que está fijado y los costes son más baratos, mi beneficio aumenta. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber para cualquier precio una mayor oferta, lo que hace que se desplace en su totalidad la curva de oferta hacia la derecha. Y tendremos en este caso, lo vamos a llamar O', por oferta. Vale. Otro ejemplo de coste de producción que también se suele poner, otro ejemplo de reducción de costes es el de aumento de la tecnología, que viene a ser parecido, por no decir igual, el efecto va a ser el mismo. Si aumenta la tecnología, lo que ocurre es que la producción es más barata. Y si producir es más barato, pues ocurre lo mismo. Se produce más. Si yo producir me cuesta menos, voy a producir más. Pero el precio en el mercado sigue siendo el mismo. Entonces, tenemos el mismo efecto, un desplazamiento de la curva hacia la derecha, ¿vale? De la curva de oferta. Y por último, tenemos los objetivos empresariales o las expectativas. Bueno, pueden ser un poco similares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues imaginad que ahora lo que ocurre es que en el mercado se espera pues que haya muchas compras del producto a ese mismo precio. Entonces lo que va a pasar es que los productores van a querer ofrecer más. Si esperan que haya muchas compras, van a querer ofrecer más y el precio pues puede seguir siendo el mismo. Entonces, o quieren que ese producto capte mercado. Entonces, venderán más, ofrecerán más y se desplazará también hacia la derecha esta curva de oferta. O, bueno, con los dos casos anteriores, en el caso del precio, ya hemos visto que si bajaba el precio nos desplazábamos sobre la curva de oferta hasta una nueva cantidad menor porque bajaba el precio. Los productores quieren vender menos si el precio es menor.
y con los costes, si aumentan los costes, el beneficio disminuye y a lo mejor hay empresas que ya no les interesa vender. Entonces, al precio de 30.000, a lo mejor hay empresas que cierran y vemos cómo solo se ofrecen 2.000 coches, porque hay empresas que dicen, no, no, es que para esto cierro, dejo de producir y disminuye la oferta. Entonces, para cada precio, pues podía pasar lo mismo. En el caso de los objetivos empresariales hemos visto, en el caso de que los objetivos, pues que quieran captar mercado, que aumenten las expectativas, la oferta aumenta, o si estas expectativas disminuyen, o también puede ser que un objetivo empresarial sea que las empresas maximicen beneficios. ¿Qué quiere decir esto de maximizar beneficios? Pues vender, hay dos opciones, o vender la misma cantidad más cara o vender al mismo precio menos cantidad. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que si yo, pues por ejemplo, digo, no, no, voy a subir el precio porque quiero aumentar mis beneficios. Pues para 3.000 coches que vendía antes, ahora voy a ofrecer, en vez de lo que ofrecía antes, voy a ofrecer la misma cantidad, pero a un precio de 40.000, o para un precio de 30.000, ahora no quiero ofrecer tanto, porque quiero ofrecer menos, y la nueva cantidad ofrecida a 30.000 será 2.000 coches. ¿Qué pasa? Pues que con esto puedo aumentar los beneficios. Eh, con esto vemos que la nueva curva también se puede desplazar hacia la izquierda, que sería, le vamos a llamar O doble prima, y aquí tendríamos el efecto contrario, una reducción, un desplazamiento a la izquierda de la curva de oferta. O también podría ser esto ocasionado por las expectativas. Si creo que a 30.000 euros voy a vender menos, pues disminuyo. Vale, entonces estos son los efectos que se pueden ocasionar por el lado de la oferta, que aunque parezca un poco complicado, si aplicamos un poco la lógica, podemos llegar fácilmente a sacar estas conclusiones.